¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Juan Carlos Monedero para, sin embargo, con la pieza La miel, las abejas, Trump, las moscas y la mierda. Hay una pregunta relevante en estos momentos complicados. ¿Qué haría López Obrador con la amenaza de Trump a México de poner aranceles si sigue enviando petróleo por razones humanitarias a Cuba? Estoy convencido de que, de la manera que fuera, no dejaría a Cuba desabastecida, siguiendo como siempre, o de manera creativa. Pero seguiría la relación entre México y Cuba. ¿Por qué? Porque lo que uno piensa, además, lo que uno ha pensado durante una buena parte de su vida, no te lo pueden dictar de manera contraria desde fuera. Además es lo inteligente. ¿Por qué? Porque tenemos una experiencia. La izquierda se ha roto en muchos países precisamente por haber renunciado a políticas que son la identidad de la izquierda. Y algo esencial. ¿Alguien piensa que si cedes ante Trump eso va a apaciguarlo? Milton Mayer, un periodista norteamericano, judío de origen alemán, publicó en 1955 el libro Creían que eran libres, explicando cómo se impuso el nazismo en Alemania, entre gente normal, entre gente del día a día, que fue acostumbrándose a renunciar a la fibra moral en su país. Hay una conclusión de Mayer que nos da luz sobre lo que está pasando hoy con Trump. Dice Mayer: lo que preocupa a los tiranos es la resistencia en sí, no la ausencia de las pocas manos que se precisan para ejecutar el tenebroso trabajo de la tiranía. Lo que los nazis necesitaban calcular era en qué punto las atrocidades harían que la comunidad despertase y recuperase sus hábitos morales. Dicho punto puede desplazarse hacia adelante si se declara una emergencia nacional o la Guerra Fría, e incluso más allá si la guerra es caliente. Pero sigue siendo el punto al que el tirano debe acercarse siempre y no sobrepasar nunca. Si sus cálculos quedan muy por detrás del talante del pueblo, se arriesga a sufrir un golpe en sus propias filas. Si van muy por delante, una revolución popular. ¿Nos suena lo que está pasando con el ICE y Trump? Como la derecha y la extrema derecha andan prendiéndole fuego a sociedades, a parlamentos, a cancillerías, allí donde gobiernan, y cuidado, también donde no gobiernan, las redes se están llenando también de comentarios sobre qué hacer con los fascistas. En España ha habido ahora, esta semana, un ligero escándalo, ligero pero con una carga de profundidad, porque tiene que ver con la memoria del país. Se convocaron en Sevilla unas conferencias sobre la Guerra Civil Española, a la que finalmente renunciaron algunos de los invitados, algunos destacados. La renuncia, desatada por un joven talentoso y exitoso, Javier Uclés, molestó como una patada en la entrepierna al organizador, el famoso escritor Arturo Pérez Reverte. Y junto a él, por supuesto, a todos los medios reaccionarios que saben muy bien eso de hacerse las víctimas. Las razones de la renuncia de algunos escritores, profesoras, políticos, ha tenido que ver con el título, que en realidad era muy desafortunado de esas jornadas. Se llamaba La guerra que perdimos todos. Porque es una barbaridad, porque cae en la equidistancia con la que el fascismo siempre ha querido limpiar las culpas de aquella barbarie del golpe de Estado que pusieron en marcha Franco, Mola y Sanjurjo, 3 militares asesinos, ayudados, vaya usted por Dios, a saber, por Hitler y por Mussolini. La guerra civil la empezaron los que dieron el golpe de Estado, que eran fascistas, monárquicos, golpistas, algún banquero y la jerarquía de la Iglesia Católica, mientras que la perdieron entre 150.000 y 200.000 españoles fusilados por Franco, 500.000 exiliados, 350.000 encarcelados, condenados a trabajos forzados, torturados, y además les robaron sus bienes y a decenas de miles de mujeres sus hijos. La guerra la perdieron millones de españoles que perdieron la democracia. En el acto convocado por el autor del Capitán Nala Triste estaban al menos 2 personas que no dudarían en dar hoy mismo otro golpe de Estado para tumbar al gobierno de Pedro Sánchez o cualquier otro gobierno de izquierdas. Y tampoco, lo dudo, ahí había gente que escribiría en las listas de los ultimables. Esta semana también ha renunciado a la cadena SER un humorista que tuvo el tremendo desafío de reírse de los medios carroñeros que, con el accidente ferroviario en España, pues han hecho, pues eso, carroña. Y dijeron las redes que se había reído este humorista de las víctimas. Era mentira. Y el ataque ha sido inclemente, como hace siempre la derecha cuando ve que puede hacer sangre. Ahí, contra este periodista han estado los periodistas de la derecha, las presentadoras de la derecha, los comentaristas de la derecha. Con los periodistas de izquierda nunca hay corporativismo,
que valga. Cuando finalmente este periodista y humorista renunció, las redes de la extrema derecha sacaron pecho. Ya nos hemos cargado a otro, porque era lo único que les importaba. Las víctimas nunca les han interesado. Las usan para su pelea política. Y eso ocurre en México, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Colombia. Son idénticos en todos sitios. Una de las reflexiones de las redes, atribuyéndosela a los sospechosos habituales, aunque no es verdad que le hayan pronunciado ellos, decía lo siguiente: una abeja no desperdicia energía intentando convencer a una mosca de que la miel es mejor que la mierda. No termina de convencerme la frase, porque los seres humanos somos todos seres humanos, no hay seres humanos mitad humano, mitad mosca, y tampoco seres humanos, mitad abejas. Aunque sea verdad que unos chapoteen en la mierda y otros trabajen en el más dulce de los alimentos. Me preguntaba si se aplicaría esta frase a Donald Trump, a los mercenarios del ICE, del ICE, que es la Gestapo particular del presidente del pelo naranja, y al tiempo a todos los que apoyan las barbaridades que está haciendo el presidente norteamericano en tantos sitios, prendiéndole fuego al planeta. Pero tenemos que entender que si no vale para todos los que apoyan a Trump, sí que vale para una parte considerable, y eso tenemos que entenderlo. Va siendo hora de que entendamos que Trump no es, como bien dice Giuliano D'Empoli, un acontecimiento, sino que es una época. Él es el producto de algo que está ahí y que tiene la virtud de, además de ser un síntoma, de ser catalizador, es decir, de servir como animador y vivificador de la reacción que le ha apoyado. La representa y también la potencia. Por tanto, no es verdad que sea un mero accidente que se pasará pronto cuando la gente tenga conciencia y vuelva a votar a los demócratas. No, hay un enorme giro a la derecha. Ese giro es emocional, no es racional, y por eso hay que entenderlo en esos términos. Piensan que Estados Unidos se hunde y quieren un cirujano de hierro, y por eso Trump está ahí. Él y, por supuesto, su exceso de testosterona. Esta semana se ha publicado un estudio que se llama Después del MAGA, después del Make America Great Again, que analiza el universo que apoya al presidente del pelo naranja. Las cifras son preocupantes. Ahí sale que un 30% de los 77 millones que le votaron son integristas, religiosos, gente que cree que son el pueblo bueno, que Estados Unidos está en peligro por culpa de los inmigrantes, de la izquierda, de los sindicatos, de los ecologistas, de los malos, infernales satánicos americanos, que se merecen el infierno. También odian, por supuesto, a los países que no se humillan a los norteamericanos, porque son supremacistas. Son también esos vecinos chivatos que defienden al ICE, a los que les parece bien que acribillen a Priti, a René Good, que lleven a juicio a niños para deportarlos, que los usen para que sus padres tengan que salir de sus casas y entonces en la calle los detengan, o que los cacen en el trabajo, en misa, o en un partido de fútbol como si fueran alimañas. Hay otro sector intermedio que es el que normaliza ese corrimiento hacia la derecha. ¿Por qué? Pues porque son profundamente contrarios al ecologismo, al feminismo, al pacifismo y a la igualdad racial, es decir, están en contra de lo que llaman la agenda woke. Hay un tercer grupo que son los republicanos tradicionales, que piensan en términos de su partido. Y hay un último grupo, ese último grupo, son los moderados, a los que les molesta Trump, les gustaría que no fuera Trump como es, pero les pesa sobre todo su odio a la izquierda. Todos comparten la idea de que lo normativo, es decir, el deber ser, ya no es relevante, y que todo debe medirse en términos de costo-beneficio. Y la agenda anti-woke, la agenda contra esos movimientos de izquierda, es el pegamento simbólico. Si devastar Gaza es rentable, pues adelante con la devastación. Hace falta que los pueblos sigan en las calles, mientras que los gobiernos a ver si despiertan. Basta ver el comportamiento del ICE con los propios norteamericanos, no solo con los inmigrantes, esa gente militarizada, organizada en un cuerpo donde han reunido a la escoria ultra y violenta de los norteamericanos y que nos indican cómo puede ser el futuro en todos nuestros países. Hoy vamos camino de dictaduras que son de clase personalistas, no es la dictadura de una clase, no. El dictador, en este caso Trump, será acompañado por un puñadito de tecnócratas millonarios y con un ejército de mercenarios que pueden comprar con su dinero, y mañana lo harán con robots. Cuanto más se tarde en pararles los pies, será más difícil. Si quiebra nuestra línea roja moral, iremos como en el tango cuesta abajo en la rodada. A Trump le molestan todas las que se llaman instancias multilaterales, es decir, instancias donde todos los países tienen los mismos derechos, donde tiene que hablar en igualdad, de condiciones como la ONU,
Y por eso se ha inventado la Junta de Paz. ¿Para qué? Para gestionar el futuro de Gaza, es decir, para convertirlo en un lugar de lujo. Gaza se lo ha entregado a un asesino, a Tony Blair, que fue corresponsable de en torno a 1 millón de muertos en Irak, 1 millón de muertos, con la mentira de la existencia de armas de destrucción masiva. A ese le entrega la gestión de Gaza. Y también a su yerno, Kushner, que es una rata inmobiliaria que va a hacer negocios, levantando una ciudad de veraneo para ricos sobre las ruinas de Palestina. En la Junta de Paz, donde solo hay dictadores y presidentes que están arruinando a sus países, como la Argentina de Milei, se pretende sustituir a la ONU. Y además cada país debe pagar para estar presente 1.000 millones de dólares, un precio que por supuesto no debe aportar Estados Unidos. Por supuesto, en la Junta de Paz está Israel y está Netanyahu. Esa misma lógica es la que ha llevado a Trump a presionar para quedarse con Groenlandia. ¿Qué ocurre? Que sus aliados, tanto los de la extrema derecha europea y también los arrodillados del resto de Europa, quizá con una tenue contestación de España y Dinamarca, le han dicho que eso ponía en riesgo incluso la OTAN. Y cosa no menor también, hasta el Mundial de Fútbol. Cuidado con jugar con algunas cosas. Ha reconocido la prensa norteamericana que el objetivo de las sanciones a Venezuela no era otro que debilitar al gobierno de Maduro. Los venezolanos que están fuera del país le deben a Obama, a Biden y a Trump el favor de haberse tenido que ir fuera del país, fuera de Venezuela, porque los norteamericanos querían robarse el petróleo del país. Sigue ahora mismo Venezuela rodeada de barcos, de aviones, de drones, de misiles, con una pistola en la sien viendo cómo le roban el petróleo y le devuelven como posibilidad de la paz y contra su voluntad un porcentaje que es verdad que no es pequeño del petróleo que sale del país y que está yendo a 2 fondos que deben gestionar el bienestar de los venezolanos. Trump sabe que él puede rodear con el ejército más poderoso del mundo a un país pequeño como Venezuela y piensa que lo puede hacer también con México, que lo puede hacer con Colombia. Pero cuidado, a Venezuela no ha podido ponerla de rodillas, igual que le pasó en Vietnam. Y por eso sigue siendo tiempo para Venezuela, para Colombia, para México, de ganar tiempo. Trump sabe que puede perder las elecciones del medio término, del midterm, que son en noviembre de 2026. Y si Trump pierde la Cámara de Representantes y el Senado, es muy probable, y él lo sabe, que sea destituido en un impeachment, que es la salida más natural para el deterioro acelerado que sufren los Estados Unidos, sin contar, según la tradición norteamericana, que le pueda pasar antes algo. Trump tiene su propio país en pie de guerra. ¿Podrá generar un conflicto armado entre la Guardia Nacional y el ICE, el ICE, que le permita declarar el estado de sitio y anular las elecciones? Él ya dijo que no quería marcharse, ya ha dicho incluso que le parece bien ser un dictador. Porque si lo que tiene por delante es la cárcel, va a seguir con la política de patada y hacia adelante. En algún momento los países del mundo tendrán que pararle los pies. Porque si no, la fibra moral de nuestros países se va a debilitar. Y deben hacerlo con legitimidad para que los propios norteamericanos se den cuenta de que votaron a un loco. Eso sí, con ayuda de Elon Musk, que se compró Twitter, junto con la amplia mayoría de los medios de comunicación que pusieron ahí en este momento de crisis del modelo capital y de la hegemonía norteamericana a este señor. Trump puede frenarse, como hemos visto en Groenlandia o con el ICE en Minneapolis. Hitler, cuidado, hacía lo mismo que Trump. Amenazaba y si encontraba muchas respuestas se replegaba. Hasta que volvía a intentarlo. Porque cada cesión a Trump le engrandece y cada derrota le enfada. Pero ese enfado anima a los buenos norteamericanos. Los norteamericanos decentes que están en la calle. Y también Canadá está plantando cara a su vecino. E Irán no está dispuesto a dejarse humillar por mucho que una guerra entre Irán e Israel sea el sueño húmedo del asesino Netanyahu. China también ha dicho que no va a dejar sola a Cuba. Son demasiados frentes para Trump. Incluso la ciudadanía europea se está sintiendo humillada por el comportamiento de sus dirigentes. El apaciguamiento nunca ha frenado a los fascistas. Y la gente que ha estudiado el fascismo sabe que en Estados Unidos ya hay hoy un gobierno caminando a pasos agigantados hacia el fascismo. No es tiempo de quedarse simplemente mirando. Y ya estamos conectadas con Tadeo Castiglione para nuestra columna de internacionales, integrante de PIA Global. Buen día, Tadeo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, estimadas compañeras. Espero que estén todos muy bien. Aquí, gracias a Dios, todo muy bien. Lindo fondo, estás así aparte engamado entre vestimenta y fondo, estás combinado, así que... Bien, coincide con el tema que vamos a tocar el día de hoy, verde, como era aquella Libia verde y próspera de la que vamos a hacer un poco de memoria. Contanos un poquito porque vamos a hablar del asesinato de Saif al-Islam Gaddafi, que es uno de los hijos del líder libio Muammar Gaddafi, que además fue asesinado en el 2011. Me gustaría que empieces describiendo un poco cuál es la situación de Libia y cómo llegamos hasta este asesinato. Bien, para comenzar, Saif al-Islam Gaddafi no era únicamente el hijo, sino que era visto por todos como el heredero. Verdaderamente era el hombre fuerte del país, era el hombre fuerte de su padre, siempre estuvo junto con él como asesor económico, político, marcaba una continuidad, pero sobre todas las cosas él representaba internamente en Libia un proyecto de reconciliación, de paz, de diálogo y de unidad nacional. En ningún momento Saif hablaba de ser un candidato presidencial o de llegar al gobierno de su país para generar una venganza, sino para sanar las cicatrices que dejaron el país. Actualmente Libia es un país totalmente dividido, hay dos gobiernos que se dividen la gobernabilidad de Libia, un gobierno en el este y otro gobierno en el oeste de Libia. El reconocido internacionalmente es el de Trípoli, y el otro gobierno es el que tiene el control de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que sucede? Desde el año 2021 se vienen pateando las elecciones presidenciales en Libia debido a que Saif al-Islam Gaddafi era el principal candidato para ganar estas elecciones con más del 70% de los votos según las encuestas que lo daban peor parado, y lógicamente esto molestaba no únicamente a estos dos gobiernos que se disputan el poder a través de una guerra civil seguida desde los 2011 hasta la actualidad, sino que también a intereses extranjeros a los cuales no le interesa una Libia fuerte, una Libia unida, que lógicamente tendría el control total de su petróleo, y prefieren negociar con milicias armadas o con grupos irregulares o con estos dos gobiernos, que son dos gobiernos títeres, que negociar con un gobierno soberano que vuelva la dignidad al pueblo de Libia. Lógicamente era Saif al-Islam Gaddafi una pieza importante en el tablero político libio, que no le interesaba continuar con la guerra civil y que tampoco le interesaba responder a algún interés extranjero para el perjuicio de su país. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora del asesinato, de los hechos concretos que ocurrieron? Y bueno, ¿qué es lo que se sospecha también, no? Bien, hasta el momento lo que se sabe es lo siguiente: lo asesinaron en una de sus casas seguras en una región aliada, en Libia. La distribución social es a través de tribus, y casi todas las tribus de la región sur de Libia responden a los Gaddafi, tanto la tribu Gaddafi como también la principal tribu del país, la Barfala, que compone más de 1 millón de personas en un país de 6 millones de habitantes, démonos esa imagen, tiene un apoyo y vivía en una zona segura. Lo que se ha explorado hasta el momento es lógicamente una infiltración por parte de un grupo comando que no respondería, vamos a decirlo, a piezas locales, es decir, ni el gobierno de Trípoli ni el gobierno que se disputa el poder desde Bengasi tendrían la capacidad de realizar un ataque tan certero como el que se realizó. Por ende, se deja la puerta abierta de que estamos delante de una intervención extranjera para garantizar la inestabilidad continua del país. Esto se coincide con dos hechos geopolíticos que hay que prestarle atención. Uno fue una reunión entre ambos sectores del gobierno libio en París hace 2 semanas, en los cuales, bueno, podrían haber pactado la entrega y liquidar al elemento que le era contrario para la celebración de elecciones y para el manejo, vamos a decirlo, irrito e ilegal del país. Y por el otro lado, la visita del enviado especial de Estados Unidos para Libia, el cual dialogó con ambas partes de estos gobiernos títeres, y lógicamente, si atamos cabos, atamos una reunión internacional, un enviado especial de Estados Unidos y una muerte en el medio, no podemos ser insensatos de decir que no estaban desconectados todos estos eventos, por lo cual recalcar que el peso que tenía Saif al-Islam Gaddafi
para la estabilidad, para la unión de Libia, verdaderamente no mataron a un hombre, sino que la esperanza de un país de recuperar un retorno hacia la paz y el diálogo, teniendo en cuenta que la situación actual de Libia es de guerra continua civil. Sí, es una situación muy compleja y en donde se cruzan muchos intereses y donde estamos hablando además del petróleo, ¿no? Todo eso hace un combo que nos lleva a este contexto y esta actualidad. Totalmente, y más en un mundo tan inestable y en medio también de, continuando de una perspectiva geopolítica, las presiones en contra de Rusia, lógicamente, hacen que el petróleo libio tenga un valor extra, principalmente para Europa, para garantizar su reserva y su abastecimiento. Todo esto, lógicamente, pensado por mentes muy pequeñas, vamos a decirlo, en los cuales no le interesa la realidad y la transformación de la gente. Tenemos un video que es de Saif al-Islam Gaddafi, hablando en el 2011 sobre las problemáticas en Libia, y vamos a tener un contorno con respecto también hasta la actualidad de lo que sigue sucediendo. Estos regímenes árabes, que han llegado con una dictadura o por herencia, actúan como si fuesen la Unión Europea o los Estados Unidos. Nosotros conocemos esta obra de teatro que tiene lugar en la Liga Árabe. Nuestra prioridad ahora no es decidir si seguimos en la Liga Árabe o no, ya tendremos tiempo para tomar esa decisión. Nuestra prioridad es liberar a nuestro país y terminar nuestra lucha contra las milicias armadas. Tadeo, esto es del 2011, decías recién. Del 2011, cuando estalló lo que llamaron la guerra civil en Libia, que poco tenía de civil porque fue una intervención armada directa del extranjero, y las palabras de Saif son dos cuestiones para destacar. Primero, que estamos delante de una persona estudiada en el extranjero, un académico, estudiado en las principales universidades de Londres, no era una persona que improvisaba, y a la misma vez tenía un carácter incluso de estadista, más allá de su rol interno en el gobierno de su padre en Libia, en el cual él era muy crítico de la situación de su país y la necesidad de una transformación constante del país para garantizar la revolución. A la misma vez, en ese fragmento, se deja en claro lo que hasta la actualidad sigue siendo una verdad. La Liga Árabe nunca ha servido para la gran nación árabe, para la estabilidad en el norte del África, en Asia Occidental, lo hemos visto totalmente reflejado con todo lo que ha sucedido en Palestina. Acusa a aquellos que decían de la gran dictadura de Gaddafi, de tantas cuestiones que poco tenían que ver con la realidad, que eran monarquías absolutistas, impuestas desde el extranjero, no tienen ninguna autoridad moral para hablar. Y por el otro lado, cuáles eran los objetivos principales y que hasta el día de hoy seguían siendo los objetivos principales de Saif al-Islam Gaddafi: salvaguardar la integridad de Libia, la paz interna en Libia y acabar con todas las milicias y todos los grupos irregulares que estaban atentando en contra de la estabilidad del país. Bueno, lamentablemente esos grupos irregulares financiados por el extranjero también fueron los determinantes en su asesinato. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es el escenario que se abre? Y también me gustaría preguntarte por el pueblo libio. Bien, el escenario actual es muy complicado, muy tenso, porque se entra nuevamente a un vórtice de violencia inusitado. El factor tribal que componía Gaddafi desde el año 2016 hasta la actualidad se mantenía estoico, es decir, no operaba en misiones militares, pese a tener armas, mantenía un pensamiento más bien de participación electoral, de poder dar una alternativa pacífica a la resolución de la situación en Libia. Y lo que ahora termina por pasar es que el hombre fuerte que representaba esa voz popular no tiene un reemplazo real para cualquier participación electoral, y lo que se va a terminar dando muy probablemente sea unas elecciones presidenciales apresuradas dentro de poco, algo que no estaba planificado, que se elija a alguien sin ningún tipo de respaldo popular y que se le lave la cara a un régimen totalmente ilegal en Libia. Las oportunidades de recuperar por las vías pacíficas un progreso, un desarrollo, una Libia unificada y de reconciliación con todos los sectores, creo que se ha muerto con Saif al-Islam Gaddafi, y esto complica no únicamente a la estabilidad de Libia, sino que todo el norte del África, el Sahel
incluso la composición del panafricanismo. Aquí nuestro compañero Beto Cremonte, que siempre habla de África, destaca siempre las revoluciones del Sahel, bueno, son continuidad del pensamiento ideológico de Muammar al-Gaddafi. Entonces, este estado de masas que se había formado en Libia, que en realidad no es nada más y nada menos que una comunidad organizada, al desplomarse también desploma toda la región, y al no haber una recuperación y la pérdida ahora final de esta última esperanza, tal vez acarrearía también consecuencias para toda la región en un nuevo vórtice de violencia, y también en lo que va a ser seguramente un lavado de cara hacia el nuevo gobierno libio. Cuando hablábamos de Saif, y lo mencionábamos anteriormente, estamos hablando de una persona que siempre apostó a las transformaciones y al cambio. Era crítico al modelo, vamos a decirlo, de gobernanza totalmente rígido de su padre, sino que él hablaba de la necesidad de tener una revolución en transformación, que él era un movimiento, y al ser un movimiento, con el transcurso de los años habría que tener diferentes transformaciones. Y pese a ser muy crítico, cuando llegó el día de los bombardeos en contra de su país y también las tentaciones internacionales de los servicios de inteligencia que le ofrecieron derrocar a tu padre y vos vas a ser presidente, él decidió apostar por su país, por lo que él creía, y sabiendo también de los engaños que estaba por delante, pero nunca él dejó de lado la necesidad también de las transformaciones para el cambio de Libia. Eso lo tenemos en el segundo video, que creo que es muy explicativo al respecto. Las reformas políticas vamos a llevarlas a cabo cuando recuperemos la paz y la calma en nuestro país. Nosotros ya queríamos realizar esas reformas y aprobar una nueva constitución con mayores libertades, pero ahora es el momento de luchar contra los terroristas para liberar a nuestro país. Sobre lo que sucede en Libia, porque, bueno, vos lo mencionabas hace un rato también, ¿no? Y en general la cobertura de la prensa occidental en relación a lo que ocurre en Libia y a lo que ocurrió con el asesinato de Muammar Gaddafi. Bueno, en ese momento se titulaba que habían derrocado a un dictador. Es importante profundizar en la verdadera situación del país. Claramente, y también comprender las realidades locales. Antes de Gaddafi, Libia incluso no existía como país unificado. Lo que hace a través del estado de masas, en árabe Shamaraya, es crear un sistema de democracia directa para la transformación del pueblo. Es decir, había un consejo revolucionario que únicamente se encargaba de la estabilidad y de la seguridad del país, dirigido por Gaddafi. Ni siquiera vivía en una mansión, como se solía decir, sino que en una base militar, y Gaddafi vivía en una jaima, es decir, en una carpa tribal de los beduinos del desierto. Y en todo momento en Libia lo que hacía esta democracia directa es que a través de parlamentos locales, es decir, una especie de consejo deliberante, pero en los cuales toda la ciudad iba y definía qué es lo que había que hacer. Tenemos que asfaltar una escuela, una calle, levantamos la mano, se asfalta esa calle, se pide al gobierno que envíe los recursos y se hace, y una distribución total de las regalías del petróleo no a una empresa, sino hacia todos los libios. Es decir, todos los libios recibían anualmente entre 20 y 25 mil dólares de los dividendos que generaba la venta del petróleo del crudo internacional libio. Era el país con mayor calidad de vida de todo el África. El país que, si incluso uno lo miraba en comparación de todos los países vecinos, era el más estable y con una calidad de vida envidiable, al igual que cualquier país del Golfo, y con una buena repartición de todos los recursos, salud gratis, los servicios públicos garantizados. Bueno, todo eso era la Libia de Gaddafi, no era el Estado totalmente dictador que se hablaba desde el extranjero, y todo eso no únicamente murió con Gaddafi, sino que ahora con Saif al-Islam Gaddafi muere cualquier atisbo de esperanza para recuperar lo que fue Libia y con las transformaciones necesarias. Escuchamos a un Saif al-Islam Gaddafi hablando convencido de que sí, son necesarias transformaciones, sí las vamos a garantizar, las vamos a lograr, pero no las podemos lograr bajo el contexto actual de una guerra civil en Libia impuesta desde el extranjero, con intervención extranjera total en Libia. Lo que sigue pasando en Libia es que, al ser un país estratégico por sus recursos naturales, sigue siendo un país el cual ha sido víctima del eje occidental, el cual maneja muchos intereses para perpetuar el saqueo continuo de este país y, bueno, de gran parte del continente africano por ende.
Muy claro, Tadeo, muchísimas gracias por esta columna y bueno, nos reencontramos seguramente la semana que viene. Fuerte abrazo, que tengan un excelente resto de semana y como siempre un enorme placer. Un abrazo, Tadeo. Bueno, El peronismo es una cosa difícil de explicar, pero yo voy a tratar de hacerlo. El peronismo tiene una tesis fundamental que es la tesis de la comunidad organizada. El peronismo es un movimiento comunitario. Se apoya en la idea de comunidad, no en la idea de Estado, como se dice normalmente. El peronismo no es fascismo, porque Perón, a diferencia de Mussolini, sostiene que las organizaciones libres del pueblo, los cuerpos intermedios de la sociedad, las corporaciones, si ustedes quieren entender, son una creación libre del pueblo y no son una creación desde el Estado, como pasa con el fascismo. Esa es una distinción fundamental. Entonces, para el peronismo el Estado es un instrumento que tiene que ser eficaz, que algunas veces tiene que manejar algunas empresas y otras veces las tiene que dejar de lado según la prudencia política. Es un movimiento de masas, es un movimiento que se alienta desde el mundo cristiano, aunque no es una democracia cristiana. Es un movimiento que ha sabido difundir la propiedad. En La Puna, a 4.000 metros de altura, el peronismo compró a una familia Cantero, que era familia argentino-boliviana, chilena, le compró en su momento 25 millones de hectáreas y lo difundió entre los pobladores que tuvieron que ir pagando durante 50 años su predio. Entonces, si uno va hoy a La Puna, la diferencia entre La Puna argentina y La Puna chilena, que en La Puna chilena no hay nada, y en La Puna argentina hay 23.000 o 50.000 productores de cabras y chivos y vicuña. Y la Puna es fértil. Cuando las ideas son buenas son fértiles, si no son infértiles. El peronismo se caracteriza entonces porque en la sociedad argentina, deja instituciones. Por eso no pasa nunca. Una de las instituciones que creó fue el sindicato. El sindicato, a un argentino medio que tiene trabajo, lo recibe, le paga el parto, le paga el colegio primario, el secundario, le da salud, la cobertura de salud toda la vida, le da la jubilación y un poco más porque estuvo afiliado, y también le paga el cementerio y la tumba, es decir, lo cubre al hombre. Más allá de las circunstancias políticas, esto es una riqueza de la sociedad, de la comunidad, decimos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre sociedad y comunidad? Que la comunidad plantea valores, la sociedad negocios. Por eso Marx en los manuscritos del 44 dice el corazón de la sociedad es el negocio, pero no dice el corazón de la comunidad. Fíjese, hasta Marx se dio cuenta. Porque en la sociedad nosotros hacemos negocios y nos tratamos de cubrir porque van a venir los cheques sin fondo, a ver dónde nos van a perjudicar. En la comunidad no, uno participa de los valores. Esto es interesante. Y la sociedad contemporánea está reclamando una vuelta a la comunidad. El peronismo finalmente, ¿qué ha sido? Ha sido un movimiento antiimperialista, todos estos, ¿no? Todos estos, pero el peronismo sobre todo. El peronismo, por eso cuando Perón sale del poder, Churchill dice, es la mejor noticia que he recibido después de la Segunda Guerra Mundial, la caída del dictador. Y ellos han creado toda una leyenda que este era un nazi, que este era un fascista, que este era un dictador, que este se mataba a la gente, se comían los chicos crudos. Bueno, ¿qué quieren que le diga? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Federico Petete, buen mediodía. Estamos aquí justo al frente de lo que es Casa de Gobierno, del Panal, también en la estación Mitre. En este momento está comenzando el acto con la presencia de delegaciones de distintos gremios, secretarios generales, locales de la provincia de Córdoba y también a nivel nacional. ¿En qué va a consistir este acto, esta protesta o postura en contra de la reforma laboral a nivel nacional? Es plantearle desde la calle a los legisladores que voten en contra, especialmente a quienes son representantes de Córdoba. En este acto se va a hacer lectura de un documento que ha sido consensuado por los distintos gremialistas y luego vamos a tener la palabra de un solo dirigente que es a nivel nacional. Recordemos que esto lo está organizando la CGT, la CTA y la UOM. Quien va a hablar es el secretario general de la UOM a nivel nacional, Abel Furlan. Nosotros hemos tenido la posibilidad de hablar hace minutos con él y esto nos decía
parte de lo que va a decir en su discurso. Lo escuchamos. Venimos a exigirle al gobernador de Ayora y al resto de los gobernadores que están negociando con el gobierno nacional la reforma laboral que desistan. Y Córdoba tiene una historia muy importante de sus trabajadores, el Cordobazo, el programa de Huerta Grande. Nosotros los trabajadores hemos regado a lo largo y a lo ancho de nuestro país con sangre por defender estos derechos históricos, que hoy los gobernadores se miren el ombligo tratando de negociar las necesidades que tienen, que no fueron causadas por los trabajadores. Es culpa de la política económica de Milei. No corresponde que negocien los derechos de los trabajadores, el sometimiento de los trabajadores, la dignidad de los trabajadores para tratar de resolver qué cosa. Venimos a preguntarle qué es lo que están negociando, un cordón cuneta más, un bacheo de una ruta nacional, un puente, qué es lo que están negociando para someter a los trabajadores a la pérdida de sus derechos. Burlán, ¿hay que cambiar la ley, hay que modificarla? La ley no tiene razón de ser, hay que rechazarla de plano. Nada de lo que contiene la ley es beneficio para los trabajadores. Es mentira que la ley va a producir mayor empleo, es mentira que la ley va a proteger más a los trabajadores, es mentira que la ley va a resolver el tema de la informalidad económica. Eso no es cierto, es un cuento que nos están contando. Esta ley que hoy están proponiendo modificar es la misma que en su momento los estudios jurídicos de las multinacionales utilizaron la ley Baneco para hacerla aprobar en el Congreso. ¿Qué fuerza tiene hoy la voluntad del trabajador a la hora de las decisiones de la Argentina? Toda. Yo estoy orgulloso de mis compañeros, de los que conformamos el frente, de los compañeros trabajadores que hoy nos acompañan mostrando una capacidad y una voluntad de lucha. Nosotros sabemos que esto se resuelve en la calle y se resuelve con disputa, se resuelve con la lucha, como lo ha hecho siempre el movimiento obrero. Luchi, la marcha es importante, hablamos de miles de trabajadores, ¿o se están movilizando solo los cuerpos orgánicos? Hay cuerpos orgánicos, son los que encabezan, pero también hemos visto trabajadores. Lo que no podemos tomar ahora una dimensión real, porque atrás mío está el escenario sobre lo que es el Boulevard Perón. Sobre el Boulevard Perón se extiende el grupo de gente unos 60 metros aproximadamente, pero lo que sí notamos que hay mucha concentración PTT es hacia lo que es la la calle San Jerónimo, con lo cual no es un lugar habitual donde se hacen este tipo de protestas. Hay muchos edificios, muchas casas que nos impiden tener una perspectiva. Hay una movilización importante hasta el momento, te puedo decir, y más tarde, cuando tengamos una posibilidad de tener una visión desde una perspectiva, te puedo dar mayor precisiones. Pero ahora te digo, está el escenario colocado sobre el Boulevard Perón, sobre esa misma boulevard hay unos 60 metros de personas, pero el grueso a mí me parece que se extiende sobre lo que es la calle San Jerónimo. Eso te podría decir a este momento, PTT. Luchi, ¿tenés más testimonios? Responde un modelo económico que necesita. Sí, si les parece, compartimos algunos de los gremialistas locales que no son los organizadores, sino que se suman a esta marcha, a esta enérgica protesta en contra de la ley laboral. Si les parece, los escuchamos. No, la verdad que es una movilización que tiene un hecho político, marcar a los gobernadores que miren lo que van a votar en la legislatura, en el Congreso. La verdad que es una ley que se necesitan cambios, sí, se necesitan cambios en el mundo laboral, pero esta ley lo único que va a hacer es quitar derechos a los trabajadores y quitar posibilidades de organización para los sindicatos también, y no van a solucionar el problema de fondo que es el mundo del trabajo y generar empleo. No se está apostando en este país a la producción, se está apostando a sacar la materia prima y traer las cosas importadas. ¿Cuál es el mensaje que traen para los gobernantes hoy? Los gobernantes tienen que entender que es una coyuntura y que no pueden cambiar la matriz de nuestro país en las condiciones que se está cambiando. Y venimos a exigirle al gobierno de Córdoba, a sus representantes en el Congreso, senadores y diputados, que voten en contra de esta ley, que tengan un posicionamiento claro, específico, rechazando esta normativa que no favorece a los trabajadores, que destruye derechos, pero además también va contra la industria nacional.
Diego, muchas gracias. Estamos en la avenida Entre Ríos y Callao, frente al Congreso Nacional. Los jóvenes de diversos gremios están terminando ya la vuelta al Congreso, protestando, rechazando la reforma laboral. Buenas tardes, ¿tu nombre? Sebastián. Sebastián, ¿de cuántos gremios hay representantes? Hoy 65. 65 gremios. ¿Rechazan la reforma laboral? Totalmente. Este es un abrazo que decidieron todos los trabajadores de diferentes sindicatos, un abrazo que simboliza la unidad que tiene que tener el movimiento obrero y el pueblo argentino para estar en contra de esta reforma. ¿Cómo va a continuar la actividad en los próximos días cuando ya se trata la reforma aquí en el Congreso? Mañana va a haber una reunión del Consejo Directivo de la CGT, en donde seguramente muchos de los sindicatos que la componen, en el caso mío que soy del Sindicato de la Fraternidad, en donde planteamos una medida de 48 horas y una movilización al Congreso que simbolice el rechazo que tiene el movimiento obrero hacia la reforma y obviamente la falta de respeto que tuvo este gobierno ante la CGT, que no fue convocada para discutir la reforma que hace a los trabajadores. El gremio ferroviario que está en pie de lucha con una conciliación obligatoria ahora. Sí, seguimos en lucha, nos gusta la lucha y más cuando nos quieren llevar por adelante. Nos quieren llevar por adelante en los salarios, no solamente de los ferroviarios, sino de todas las actividades y las industrias. Hoy como desde que asumió este gobierno, el pueblo está en la lucha. Esperemos que todos se solidaricen y comprendan la magnitud que lleva esta reforma en contra del pueblo. ¿Cómo qué cosas trae en contra del trabajador esta reforma? Y todas. No conozco un artículo que beneficie al trabajador. Y además conlleva, no solamente afecta a las relaciones laborales, sino que atenta contra el fortalecimiento de los sindicatos, que atenta contra el modelo sindical. Hoy en Argentina vemos que lo único organizado es el movimiento obrero. Lamentablemente hay diferentes organizaciones y partidos políticos que están en un costado, que no tienen fuerza. Hoy el movimiento obrero es el que se debe hacer cargo, pese a todo lo que el atropello que está realizando este gobierno, para ponerle un freno a la política antipueblo que tiene este gobierno contra nosotros. La reforma laboral para nada va a traer más empleo, como dicen desde el gobierno. Y ya lo implementaron en la ley base. Crearon el trabajador colaborador, el independiente, perdonaron las multas a los que tenían trabajo informal, generaron el fondo de cese laboral. Yo no creo que generó ningún empleo, es más, se perdieron casi 300.000 empleos, 20.000 empresas cerraron. No creo, y ningún artículo de esta reforma va a generar más empleo. Lo único que puede generar más empleo es una reforma tributaria en donde se le quite presión a las empresas para poder emplear más fácil y que tengan que pagar menos cargas sociales. La actividad entonces va a seguir todos los días, la protesta, los abrazos simbólicos al Congreso. Y mañana vamos a definir el plan a seguir. Seguramente el Secretariado General de la CGT nos manifestará cómo viene la gestión y las negociaciones con los diferentes diputados, senadores y gobernadores. Y a partir de ello, bueno, se planteará el plan de lucha para ver cómo va, en qué estado está este momento, ¿no? Están llamados todos los trabajadores a estar en estado de alerta. Totalmente, estado de alerta permanente. Así que en donde nos convoque la CGT ahí estaremos, como hoy un grupo de compañeros y compañeras manifestamos este rechazo, simbolizando la unidad que tiene el pueblo ante esta reforma. Gracias, Sebastián. No, gracias a usted. Hasta luego. Palabras de Maturano, entonces. Con otros gremios, Diego. De los trabajadores, a que no le gusta, se jode, unidad de los trabajadores, y a que no le gusta, se jode, unidad de los trabajadores. Bueno, esta es la imagen de los trabajadores que dijimos, que nos habían sorprendido, no había policías. ¿Qué hizo el gobierno? Les sonó el teléfono, se despertaron de la siesta, cortaron Netflix, se vistieron y salieron para el Congreso. Miren la imagen ahora, llegó la policía, armaron un cordón del otro lado de la avenida Entre Ríos, ¿no? Porque Callao cambia en Rivadavia, lo mismo dije ayer, pero el público se renueva, para que ven desde otras provincias. Ahí está la policía esperando órdenes. Claro, les molestó seguramente, ¿no, Mauro? Tener esto de sorpresa un jueves. Estos no están, esta cantidad de efectivos no están los jueves. Miren los que mandaron. Sí, estoy tratando de ver, a ver si se Policía divisa, Federal. si lo mandó Monteoliva o lo mandó la ciudad. Parece más ciudad, ¿no? Da la impresión que son de ciudad, pero habría que ver si se diera vuelta algún cabeza de tortuga de esto, le veríamos algo.
cabeza de tortuga respetuosamente. No, creo que dice el chaleco, dice... No, Policía Federal, Sí. el escudo. Sí, ¿eh? el escudo, El escudo, sí. Sí. Yo pensé Bueno. que el logo del brazo decía Sí. Policía de la Ciudad, pero el escudo es Policía Federal. ¿eh? Policía Federal. Y el casco también, mirá. Ahí está. No, Policía Monteoliva, Federal. chicos. Monteoliva, ¿los mandó? Los durmieron y acaban de mandar este fuerte operativo. Ojo ahora, porque puede pasar algo ahora. Y sí, mira, están bajando a la calle, ojo. ¿Sabés que y estos pibes no son Estos no son los jubilados de ayer, ¿eh? O paralíticos que vienen en una silla de ruedas. No, estos son, mirá lo que son estos nenes. Bajaron a la calle, hacete ya el guapo. son sindicalistas. Cabo Tijereta, hacete el guapo ahora con los muchachos. Pero esperá, ¿sabés ¿Cómo que está Mauro? estaba? Tengo el huevo lleno de ver estos tipos pegándole a la gente. Noto que mirá cómo está cruzando. A ver qué pasa, pará, no es joda, pará, mirá el fondo. Mirá sobre Irigoyen, están cruzando, a ver Diego, ojo con eso. A ver si permiten que se muevan, no les dicen nada, Van por Irigoyen entonces, van a ir por la calle. ¿Qué harán? ¿Se irán? ¿Darán una vuelta a la plaza? ¿Te dijeron, Diego, qué van a hacer? Están cruzando Diego. por la senda peatonal, tampoco están haciendo nada. No, ya se desconcentran. Claro, ya de concentración. Ya se desconcentran. Justamente sí, pedían acelerar la salida nuestra al aire porque ya se están desconcentrando justamente para evitar encontronazos con la Policía Federal que está con un cordón del otro lado de la avenida Entre Ríos. Los trabajadores se desconcentran. Sí, igual con esta policía hay que estar atento porque incluso hasta de espalda en una desconcentración pueden apuntar. Estamos. Y de pronto, Mauro, esto salís en dólares. Lo tenés, ahora se fueron, Mauro. Se fueron. Cagones, los peronistas, cagones. Bueno, esperá. Pero ¿sabés qué me quedé pensando en el discurso de los cantitos? La letra de los cantitos, ¿vieron? Sí. Son letras de los 90 eso. Porque en aquel momento por eso era traigan al gorila musulmán. Por eso en la Casa Rosada se está divirtiendo, chicos, por estas horas. Volvió el menemismo. Eran imágenes, no, pero en este caso eran imágenes de lo que era la proto-resistencia al menemismo, que el menemismo se paseó durante 10 años en Kioto, claro, como en Perú, haciendo lo que quiso. Y la resistencia empezó a vislumbrarse a mediados de los 90, la resistencia que empezó a hacerle daño. ¿Sabes cuándo? Cuando se le resquebrajó la marmita económica. O sea, ese es el momento. Y hoy con la compañera Yerdi. Vamos, compañera Yerdi. Hablábamos sobre el tema de cuánto incide la economía en esto. Y hay consultores que están laborando. Hay mucha gente que no está de acuerdo con el plan económico del gobierno y sin embargo le sigue dando sostenimiento en términos, si se quiere, de apoyo al gobierno. Mirá, de yo Milei. hoy hablé con uno de los consultores preferidos del gobierno de Javier Milei, muy respetado también por la oposición. Digo esto, Estamos presentando mañana, el viernes, denuncia penal a Caputo. Es lo que corresponde. Porque, para que la gente sepa, no puede conocer el dato de inflación porque es un dato que tiene secreto estadístico. Él no es el director del INDEC. No. Él es el ministro de Economía. Aparte medio como que impuso que tenía que ser 2,5. Y eso lo llevó a la decisión de intervenir el organismo postergando la publicación del INDEC, del IPC. Y fíjate vos la razón, porque acá es importante explicarlo. Ellos planifican subir las tarifas, año no electoral, porque las plancharon en el 2025, por eso no da tanto diferencia en el 25, si da en el 24 el IPC bien medido. Claro. Van a subir las tarifas y quieren esconder la inflación porque van a subir las tarifas. Y se lo dijo a Jonathan Viale. Ni siquiera, Jonathan Viale, Feynman, ninguno hace periodismo, nadie le repregunta nada. Le dijo, no vamos a actualizar hasta que no termine el proceso de desinflación, comillas, porque tiene que ver con el ocultamiento. Y cuando le preguntan cuándo vas a mostrar el IPC, no dice fecha. O sea, cuando a él le parezca. Bueno, es tremendamente grave. Presentamos un pedido de interpelación al Congreso de la Nación. Tiene que explicar cuál es el dato bien medido, ¿no? Con la encuesta, totalmente. Como decía recién Andrés, con la encuesta 2017-2018. ¿Cuál es el IPC de verdad? ¿Cuál es el IPC que ya mostraron? ¿Cuál es la pérdida para los jubilados bien calculada? Las jubilaciones bien medidas, ponderadas como corresponde, te da 7 puntos de pérdida de que asumió Milei. La verdad es que es otro el escenario. Te agrego, se rompen las expectativas en una economía que tiene que tener planificación. Total. A ver, vos tenés un departamento, tenés que cobrar el alquiler. ¿Cuánto aumentás? ¿2,5? ¿3?
3,5. El inquilino, ¿cuánto le corresponde pagar? Sí, incluso si tiene que regatear. ¿Cuánto regatea? 2,5, 3, 3,5. Acá tenemos, a ver. Bueno, esto es diciembre del 23, 2024, 2025. Fíjate las tarifas cómo aumentaron en 2024. Claro. Medido por el IPC Caputo, 117,8 fue el aumento de la inflación de ese año. Medido bien, 139,6. Ahí ya tenés una diferencia. ¿Qué diferencia? Que se la comieron a los jubilados, a los trabajadores y te diría al conjunto de la economía que se actualiza por IPC. Fíjate 2025, no quiero tapar, pero te da 31,5 contra 33,8. El acumulado, digo, desde que asumió Milei hasta ahora son 40 puntos de diferencia, puntos porcentuales, medido en porcentaje 11,2. Es decir, si vos sos un trabajador que crees que estás palo a palo con la inflación, bueno, estás 11 abajo. Total. Sanidad, por ejemplo, tiene paritaria que actualiza todos los meses por inflación. Acá tenés las jubilaciones. A ver, esto es importante. Se ve clarito. Vean jubilados, cómo lo siguen postergando. A ver. Fíjense arriba, se ve en un color más azul, con el IPC actual, ya están perdiendo, esta es la discusión nuestra, el peronismo, pierden 2,4. Hicimos de todo para que dejaran de perder, pierden 2,4. Ahora, ¿lo medís bien? No quiero tapar, pierden 11,4. 11,4. Tremendo. Y van a seguir perdiendo más porque este cálculo es hasta diciembre del 25. Claro. Pero Caputo dice que no la va a actualizar hasta que a él no le parezca. Nunca lo y 2026, ¿cuánto va a ser? Esto no lo sabe nadie. ¿Cuánto va a ser la quita de subsidios? Claro. En castellano, para los que estén del otro lado, la quita de subsidios es aumento de tarifas. Aumento de tarifa, obvio. ¿Cuánto va a ser? No sabemos. Bueno, el gas en febrero ya aumentó 16%. Todo lo que aumenten va a pesar menos de lo que tendría que pesar. Es sencilla la discusión, pero es así. Entonces digo, perjudicada la macro, desanclaje de expectativas para todos, dirigentes sindicales y también obviamente paritarias, jubilados, bonistas. Bueno, otro tema. Bonistas. A Caputo supongo que al mercado le importa un poquito más que la gente. El que tiene un título que actualiza por el coeficiente de estabilización de referencia, que es el SER, ¿va a judicializar? ¿Qué va a pasar? Porque el ruido que metieron es tremendo. Empresas que presentan balances con actualización por inflación. Digo, así funciona la economía argentina, con actualización por IPC. Bueno, ahí tenés un desorden fenomenal. Y lo que encontramos, Gato, es un gobierno de engaño, de mentira y de ocultamiento. Pero que además rompen con lo que ellos han pregonado, el macrimileísmo, cuando se rasgaba la vestidura, la transparencia. Ahora meten mano, intervienen, quieren fijar, es decir, han roto todo ya, ¿no? Sí, no solamente han roto la economía, rompen expectativas, credibilidad, todo ya. Quiero decir que el macrismo no se salva. No. Porque ellos apenas asumieron, hicieron un apagón estadístico, Claro. no mostraron el IPC en diciembre, en enero del 2016, Exacto. febrero del 16, marzo del 16 hasta abril. 4 meses hicieron un promedio simple del IPC San Luis, el IPC Cava, Me acuerdo. para ocultar la suba del dólar y Exacto. el tarifazo. Totalmente. Bueno, eso también lo hizo Macri. Después le metió mano a la EPH, la encuesta permanente de hogares. Lo que te quiero decir es, fíjate todas las cosas que esconde el gobierno de Milei. Ahora, esto que es interesante, lo que mostrás, te agradezco que traigas esto que siempre... Tenemos además, salarios labura- también, A ver, Ciro. salario importantísimo. Tenemos otra más de salarios. A ver, vamos a mostrar la de salarios. Ahora, digo, ¿por qué el gobierno hace esto? ¿Está asustado por las mentiras, porque no quiere que la verdadera economía que se palpa todos los días salga a la realidad? ¿Porque quiere mentir, seguir mintiendo con el relato de que está todo fantástico, que es una economía expansiva y todo lo demás? Varias cosas. El relato de la desinflación es el relato de Milei. Es el relato en el mundo, ¿eh? A mí me llamó hoy Reuters. Es una... bueno, es Agencia un medio muy internacional importante, es una importante. agencia muy importante. No pueden entender lo que hicieron. Ahora, yo creo que lo evaluaron. Dijeron, un 3, o un 3,1, o un 3,4. El dato que fuere, digo, realmente lo conoce el INDEC. ¿Qué es peor? Romper más profundamente el proceso de desinflación. Hace 5 meses que la inflación sigue aumentando, que no está yendo para abajo, está yendo para arriba, Sí, pero sí, sería sí, un claro, salto claro. más profundo el de enero. ¿Qué es peor, eso o frente al sentimiento de impunidad que tienen? Autopercepción de impunidad que le dan los propios periodistas oficialistas ensobrados, como diría el presidente. Bueno, dijeron, no pasa nada. Le decimos a la Baña que se vaya y seguimos con la medición anterior. Y la verdad que sí pasa.
así pasa porque ahora rompieron el termómetro de la economía. Fíjate los trabajadores. Arriba, estos son los registrados, por ende son los que discuten paritarias. Total. 93.6 desde que asumió Milei, por ende están casi 7 abajo, si querés 6,4 abajo. Sí. Pero bien medido, 16 puntos abajo. A ver, ahí me corro. No, ahora te lo ponen a pleno, Dale. despreocupate. 16 puntos abajo, el doble. Claro. Esto es inseguridad Es decir, jurídica. hay 16, perdieron la masa salarial 16 puntos. Sí. Y van a seguir perdiendo. Acá se le venía, si ponían el nuevo índice, se le venían todos los reclamos salariales en masa. Bueno, hoy me llamó un dirigente sindical, lo menciono, Héctor Morcillo, de Trabajadores de Alimentación. Sí. Me dice, estamos viendo si es 2.5 o si es 3. Porque tengo que actualizar enero. Obvio. Pero es una pregunta lógica. Y el gobierno básica. actualiza 1%, ¿no? 1% da. Y no avala las paritarias. Es además. que yo creo que cuando aparezca el IPC el 10 de febrero y aparezcan todas las reponderaciones, celebro, déjame pegar este palito, todas las consultoras y los periodistas que se cerraron la boca, no dijeron nada durante todo este tiempo y ahora hacen fila para calcular el IPC de enero. Claro. Bueno, me parece bien, en buena hora que así lo hagan. Bueno, van a hacer todo fila para ver cuál es el dato de enero, a ver cómo actualiza paritarias. ¿Qué vamos a hacer con las jubilaciones? Porque se actualizan T-2, ¿no? El dato de enero sirve para actualizar marzo. Bueno, y con cada uno de los rubros. Yo te quería decir antes, el problema del INDEC es más profundo. Tenés el problema del IPC, tenés el problema de la pobreza, Gato. Ese es otro tema, lo hablaba recién Andrés. Vengo un día a hablar de eso si querés. Sí. Tienen aumentos de los salarios o de los ingresos de los trabajadores no registrados, o sea, de los informales, 30 puntos por arriba de la inflación. ¿Dónde vimos un monotributista, categoría A, tan arriba de la inflación? Yo no los veo tirando manteca al techo, yo los veo más bien con 2 o 3 laburos. Otro problema, la medición de turismo, donde también metieron mano. Otro problema, el EMAE, el estimador mensual de actividad económica, también le metieron mano. Segundo problema, el Banco Central. Esconden dónde está el oro, esconden lo del swap con Scott Bessent y no sabemos de dónde sacaron la plata para supuestamente cancelar el swap. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y el calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.